Bueno chicos, ahora vamos a ver la bolilla de infecto, ¿sí? Estos temas son bonitos, pero al final un poco con hepatitis se hace un poquito largo, un poquito feo, pero es muy importante que sepamos el tema del diagnóstico de hepatitis y principalmente de hepatitis B. Empezamos con endocarditis infecciosa. La endocarditis es una infecciosa, perdón, es una infección de la superficie valvular y del endocardio mural. Bien, ¿qué significa? Que va a afectar lo que es todo el corazón, pero por dentro, las cavidades, por las caras internas. La lesión típica es la vegetación o verruga, que es esto que nosotros vemos aquí. Es como una verruga que aparece en la piel, pero que ahora va a aparecer en la superficie lisa de las válvulas o de las paredes internas del corazón. Y esta verruga consiste en depósitos de plaquetas, fibrinas y pequeñas colonias de microorganismos y escasas células inflamatorias. Pueden afectarse tanto las válvulas naturales como las válvulas protésicas. Y ahora bien, ¿cuál es la etiología y la fisiopatología de esta endocarditis? La etiología va a ser variada, pero nosotros vamos a tener que principalmente los principales patógenos es el Streptococcus viridans, los estafilococos y los microorganismos del grupo ASEC, ¿bien? Que son los que han colonizado el sistema respiratorio, la cavidad oral y la piel. Los del grupo ASEC, el Haemophilus actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Shigella y Haemophilus aprophilus y el Actinobacillus actinomycetamicomitanza. También vamos a tener que uno de los agentes etiológicos es el Streptococcus bovis, pero más que nada cuando es la migración a través de la flora colónica. Y los enterococos que pueden ser cuando ingresan estos al torrente sanguíneo a partir de el contacto con alguna infección del sistema genitourinario. La patogenia. La patogenia está dada, nosotros ya sabemos que en condiciones normales el endotelio está intacto, bien, o sea, el endotelio intacto, sano, no está en contacto directo con la sangre. Por lo tanto, no se activa en ningún momento la cascada de la coagulación, la activación plaquetaria, nada de eso. Y es por eso mismo que es resistente a la infección por la mayoría de las bacterias y a la formación de trombos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que a través de algún flujo turbulento, por ejemplo, una arritmia, una fibrilación auricular, algo que provoque un cambio en el flujo cardíaco, en el flujo sanguíneo cardíaco, lleva a que este flujo impacte en el endotelio y lo lesione. Una vez que lo ha lesionado, se va a dar que el endotelio va a entrar en contacto con la sangre, ¿sí? Y toda esta sangre, todos los gérmenes que estaban dando vuelta, van a terminar primero llegando a desarrollar un trombo de plaquetas, bien, por el mismo proceso de cicatrización del endotelio. Se va a desarrollar un trombo que va a contener plaquetas, fibrina, dando lugar a la endocarditis trombótica no bacteriana. Este trombo, que es no bacteriano porque es del proceso natural de la reparación del endotelio, va a servir como sitio de adhesión bacteriana durante alguna bacteriemia transitoria. ¿Qué significa esto? Que generalmente, o sea, podemos estar todo el tiempo expuestos a lesiones del endotelio que van a resolverse de esta forma con estos trombos no bacterianos, pero que si justo en ese momento tenemos una bacteriemia, la bacteria va a asentar ahí. Por lo tanto, se va a producir, o sea, va a salir, va a dar origen a cuando la bacteria asentó en el trombo, da origen a lo que son las endocarditis caquécticas. Bien, o también a las vegetaciones que se van a complicar en las enfermedades sistémicas. ¿Se acuerdan cuando vimos lupus que hablábamos de que una manifestación cardiovascular eran las insuficiencias mitrales, por ejemplo, las insuficiencias valvulares? Bueno, justamente porque puede dar una endocarditis. No va a ser una endocarditis infecciosa, ¿sí? Pero sí va a ser un cuadro patógeno de endocarditis. Nosotros tenemos el trombo, que era un trombo sin bacteria, un trombo no bacteriano, una endocarditis trombótica no bacteriana, que ahora tiene una adhesión bacteriana. ¿Qué pasa? Este trombo, cuando se le sentó esta bacteria encima, sigue creciendo y sigue formándose. Se sigue juntando ahí plaquetas, se siguen juntando ahí fibrina y comienza a crecer de tamaño, comienza a aumentar de tamaño, perdón, dando origen a las vegetaciones.
Y esto es muy importante. Si nosotros estamos haciéndole un ecocardiograma al paciente y visualizamos la vegetación, y es una vegetación pequeña, bueno, yo voy a pensar, listo, es una bacteria. Pero si yo veo una gran masa vegetante, inmediatamente tengo que pensar en una micosis. Agente etiológico más frecuente, cándida. Lo que decíamos recién. Tenemos un trauma de pilomucosas, por ejemplo, o la extracción de una muela. Esto va a provocar una bacteriemia transitoria. Bien, por otro lado, se produjo un daño del endotelio con depósito de fibrinas y plaquetas, que hasta ahí está todo normal, pero esta bacteriemia transitoria es la que me llevó a la colonización y da lugar a la vegetación. ¿Cuál es el problema de esto? Que esta vegetación puede estar ocupando la válvula todo el tiempo sin ningún problema. O sea, el problema va a ser una insuficiencia valvular, pero a veces se desprende y puede impactar a distancia. Bien, puede ser tromboembolismos. Se va a clasificar según el tiempo de evolución, según el sustrato. Bien, hablamos de una endocarditis aguda, cuando tenemos, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pyogenes. Las endocarditis agudas más que nada se dan en los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas o que comparten jeringa o como usan siempre la misma jeringa, hacen una infección de piel y se produce la infección. Son rápidamente destructivas, generan embolia y sin tratamiento produce la muerte en menos de 6 semanas. Por otro lado, tenemos la endocarditis subaguda, donde el germen habitual es el Streptococcus viridans, este es el que sale de las caries, pero también puede estar el Staphylococcus coagulasa negativo, enterococos o los microorganismos del grupo ASEC. Este ya asienta sobre válvulas enfermas, presenta evolución lenta e indolente, puede cursar con fiebre o no y con pérdida de peso. Después tenemos según el sustrato, si es una endocarditis infecciosa en la válvula nativa, que son las anteriores, si es de la válvula protésica, nosotros por ejemplo hacemos un reemplazo valvular en algún paciente, y puede ser temprano o precoz, donde los síntomas comienzan en el transcurso de los 60 días posteriores a la cirugía, ya sea porque se produjo una contaminación de la válvula o por una bacteriemia que tenía el paciente, y la tardía cuando es luego de los 60 días, y su evolución después de los 12 meses de cirugía se asemeja a la de los pacientes con una endocarditis infecciosa en las válvulas naturales. Por otro lado, está la endocarditis infecciosa nosocomial, que se relaciona a los catéteres o los procedimientos endovasculares, por ejemplo, los pacientes con vía central. La endocarditis infecciosa asociada a dispositivos, como aquella que se da en los pacientes que utilizan marcapasos o dispositivos de desfibrilación implantados. Y también tenemos el asociado a la drogadicción, que era el que yo les dije, que afecta a la válvula tricúspide. El Staphylococcus aureus es el germen más frecuente. Las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa, vamos a tener que siempre, lógicamente, va a comenzar con manifestaciones cardíacas porque es el sitio de asiento, las lesiones valvulares, la rotura de las cuerdas tendinosas, miocarditis, puede dar fístulas, abscesos, y todo esto me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero también, como dijimos, el trombo puede desprenderse, por lo que va a hacer impacto, va a dar embolizaciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, vaso, riñón, que siempre este riesgo de embolia está en relación directa con el tamaño del trombo y la movilidad. Puede dar lesiones suburativas como abscesos, infartos sépticos, hemorragias subunguales y los nódulos de Osler. Esto es fundamental que nosotros reconozcamos los nódulos de Osler porque son parte de los criterios diagnósticos. Como causas neurológicas, más que nada es por la diseminación hematógena de la bacteria y también del trombo por la misma consecuencia embólica. Puede ser un ACV, puede ser un ictus, una encefalopatía, puede cursar con aneurismas. En causas renales también por la misma bacteremia, por la misma diseminación hematógena, cursando con glomerulonefritis, puede dar un infarto renal de origen embólico y un absceso cortical. Causas cutáneas, las petequias, las embolias sépticas y las relacionadas en las endocarditis infecciosas en los usuarios de drogas intravenosas, que son las embolias pulmonares, con dolor pleurítico, tos,
infiltrados pulmonares, derrame pleural, y en algunos casos puede cursar con fiebre. Si nosotros solicitamos métodos complementarios, podemos encontrar en el electrocardiograma la presencia de trastornos de la conducción, puede cursar con una prolongación del intervalo PR, bloqueos AB, aurículos ventriculares. En el laboratorio va a cursar con anemia, leucocitosis, aumento de la BSG y de la PCR. Podemos solicitar para ver cómo está el complemento y vamos a encontrar hipocomplementemia, positividad del factor reumatoide y VDRL positiva. En orina puede aparecer proteinuria y hematuria y pueden aparecer alteraciones del sedimento urinario si tenemos una glomerulonefritis. El gol estándar de la endocarditis infecciosa es el ecocardiograma, no hay otro. Bien, estos son orientativos, estos métodos me van a servir para que yo me oriente qué otra afectación tiene, qué otra manifestación clínica va a presentar, pero el diagnóstico de endocarditis infecciosa lo hago con el ecocardiograma. Semiológicamente o clínicamente nosotros tenemos los criterios de Duke. Estos criterios son los que también me sirven para hacer un diagnóstico de endocarditis infecciosa si yo no tengo el ecocardiograma, pero igual lo menciona. Nosotros hacemos diagnóstico de endocarditis infecciosa cuando tenemos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 menores. Entonces, 2 mayores son criterio, son diagnóstico, perdón, un mayor y 3 menores o 5 menores. ¿Y los criterios mayores cuáles son? El hemocultivo positivo, bien, ya sea por los microorganismos típicos de la endocarditis, o tengamos un hemocultivo positivo persistente, o un solo hemocultivo positivo para Coxiella burnetii, o anticuerpos IgG en la fase 1, 1/800. Bien, un hemocultivo positivo, listo, es un criterio mayor. Y la evidencia de compromiso endocárdico, o sea, el ecocardiograma. Nosotros vamos a visualizar en el ecocardiograma una masa intracardíaca oscilante en una válvula o sus estructuras de soporte, o vamos a ver un absceso o dehiscencias parciales de las válvulas. Mayores, hemocultivo positivo, evidencia de compromiso endocárdico. Listo. Los menores, la predisposición, los trastornos cardíacos predisponentes o que el paciente sea usuario de drogas intravenosas. ¿Cuáles son trastornos cardíacos predisponentes? Un infarto previo, una arritmia, que el paciente haya tenido también valvulopatías, bien que sea hipertenso, una miocardiopatía, etc. Fiebre mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, como las embolias arteriales mayores, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o las lesiones de Janeway. Fenómenos inmunitarios, como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y factor reumatoide. Y la evidencia microbiológica, el hemocultivo positivo, pero que no es criterio mayor. Entonces, los mayores, hemocultivo positivo, más evidencia de compromiso endocárdico, o sea, el ecocardiograma, y los menores, la predisposición cardíaca o el consumo de drogas, la fiebre mayor a 38, los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunitarios y la evidencia microbiológica, o sea, el hemocultivo positivo o una evidencia serológica, o sea, la presencia de las IgG. 2 mayores es diagnóstico, 1 mayor y 3 menores es diagnóstico, 5 menores es diagnóstico. El tratamiento, nosotros debemos aislar el germen, podemos empezar de forma empírica, pero debemos aislarlo para hacer un tratamiento oportuno. Si tenemos un Streptococcus con alta sensibilidad a la penicilina, vamos a utilizar penicilina G o ceftriaxona, o si no, penicilina G asociada a gentamicina. Si tenemos un Staphylococcus aureus meticilino sensible, cefalotina o cefasolina. Si tenemos meticilinos resistentes, vancomicina. Recuerden siempre, meticilinos resistentes, vamos con vancomicina. Esto, cefalotina, cefasolina, vancomicina, es de administración parenteral. Si sospechamos un Enterococcus, ampicilina magenta, penicilina magenta o vancomicina magentamicina. Y los microorganismos del grupo ASEX, ceftriaxona o ampicilina sulbactam. Cuando el tratamiento antibiótico no da resultado o cuando el paciente presenta
complicaciones graves, como es, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva grave por la disfunción valvular, cuando hay dehiscencias de las válvulas protésicas, cuando existe una bacteriemia persistente a pesar del tratamiento, cuando falta de tratamiento microbicida efectivo, cuando la endocarditis es por estafilococos aureus y tiene una complicación intracardíaca, o cuando hay recidivas, nosotros lo que vamos a hacer es cirugía. Bien, esas, por lo tanto, van a ser indicaciones quirúrgicas. También cuando tenemos una endocarditis que es deficiente, con una respuesta deficiente al tratamiento, cuando tiene una fiebre inexplicable persistente después de tener cultivo negativo, cuando las vegetaciones son grandes, con alto riesgo de embolización, y cuando la endocarditis afecta a la válvula aórtica o mitral y tiene una respuesta deficiente al tratamiento médico. La endocarditis infecciosa tiene un mecanismo, tiene una pauta de profilaxis antibiótica, que generalmente cuando nosotros vamos al dentista y nos va a sacar la muela, que nos dice, tómese amoxicilina, 2 gramos, 2 horas antes, bueno, eso es la profilaxis antibiótica, ¿bien? Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la profilaxis antibiótica? Cuando tenemos una válvula cardíaca protésica o material protésico, cuando tenemos una endocarditis infecciosa previa, cuando hay enfermedades cardíacas congénitas, como pueden ser las enfermedades cardíacas las cianóticas y las no cianóticas, cuando hay defectos cardíacos reparados con material protésico, en las enfermedades cardíacas congénitas con defectos residuales, y en el trasplante cardíaco que desarrolla valvulopatía. Y también en los procedimientos dentales que involucren la manipulación de la mucosa gingival o de la región periapical, o la perforación de la mucosa oral. ¿Qué es lo que indicamos? Amoxicilina o ampicilina, 2 gramos vía oral o endovenosa, 30 a 60 minutos antes. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar cefalexina, ceftriaxona, clindamicina, citromicina o claritromicina. Es maravilloso el tema de endocarditis, es práctico y es cortito, chicos. Ahora vamos a otra de las infecciones, que es la meningitis. La meningitis es una inflamación de las meninges. El sistema nervioso central responde a las infecciones de forma distinta a los demás tejidos, justamente porque existe la barrera hematoencefálica. Y también a la vía hematógena por la presencia del líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces es como que el sistema nervioso central, todo lo que es cerebro, todo, está extremadamente bien protegida, ya sea por la barrera hematoencefálica, por las meninges y por el líquido cefalorraquídeo. No tiene sistema linfático y está en un continente rígido. Por lo tanto, si bien se busca que sea más protegido, también es más propenso a las infecciones y son infecciones más difíciles de tratar. La meningitis se puede clasificar según su tiempo de evolución, como aguda o crónica, según la afección del líquido cefalorraquídeo, piógenas o líquido claro, y según la etiología, infecciosas, neoplásicas o asépticas. Las meningitis bacterianas tienen una etiología según la edad. En los neonatos suele ser el estreptococo beta hemolítico del grupo B. En los niños de 1 mes a los 10 años, la Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, y en los adultos, el neumococo o el meningococo. También podemos pensar en los ancianos o inmunodeprimidos, los gram negativos y listeria. Por lo tanto, nosotros tenemos vacunas para todas estas causas de meningitis. Las manifestaciones clínicas en las meningitis bacterianas van desde náuseas, vómitos, sudoración profusa, debilidad muscular, mialgias, fotofobias, signos de aumento de la presión intracraneana como es el coma, la hipertensión, la anisocoria y la bradicardia. Y cuando es por meningococo, cursa con erupciones cutáneas de tipo petequial. Es muy importante, chicos, y esto cuando hagan sus primeros trabajos en una guardia general, que les va a llegar cualquier cosa, saber identificar la sepsis por meningococo o la meningococcemia, ¿bien? Porque es una infección mortal y el paciente se les muere en 2 horas, que llega con una causa aparentemente de deshidratación. Ustedes van a hidratar al niño, lo van a hidratar y el niño inmediatamente hace un paro y comienza con las erupciones de tipo petequiales y el niño se muere. Así que eso, punto aparte, sepamos reconocer las meningococcemias. Por otro lado, tenemos las meningitis bacterianas, las meningitis virales, que está dada por los enterovirus, por el VIH y por el virus del herpes simple, que va a cursar más que nada con signos de infección intestinal, mialgias, anorexia y astenia.
Las meningitis crónicas, como la de la tuberculosis, los hongos o las carcinomatosis meningea, que tienen alteraciones a nivel de los pares craneales. Las meningitis químicas, ya sea por una hemorragia subaracnoidea, por aumento de la albúmina, por el cráneo faringoma y por metotrexato, que va a dar una clínica de cefalea en estallido, ortostática o una cefalea que aumenta con la maniobra de Valsalva. Y por otro lado tenemos los síndromes parameningios, que están dados por abscesos intraencefálicos, empiemas subdurales y encefalitis. Nosotros cuando hablamos de meningitis vamos a hablar primero de un diagnóstico sindrómico. Bien, el diagnóstico sindrómico es el cuadro meningio o síndrome meningio. Empezamos con la forma clínica completa, la anamnesis, la edad, la forma de instauración, factores predisponentes y si el paciente es inmunodeprimido o no. Vamos al examen físico, vamos a buscar los signos meningios, vamos a ver si hay rigidez de nuca, si hay signo de Brudzinski, si hay signo de Kernig, si existe rash, si hay signos focales como otitis, sinusitis, desviación de la mirada. Bien, solicitamos estudios de imagen, donde podemos solicitar un ataque simple de encéfalo para descartar signos de hipertensión endocraniana, o podemos solicitar un ataque con contraste o resonancia si sospechamos un compromiso parenquimatoso. Vamos a solicitar las pruebas de laboratorio, exámenes generales, siempre hemograma, la BCG, la glucemia, el hemocultivo, radiografía de tórax y estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué voy a pedir una radiografía de tórax? Porque dijimos que en el adulto la causa más frecuente es el neumococo, ¿bien? Pero también porque puede ser que el paciente tenga un tumor de pulmón que esté haciendo metástasis en cerebro. Importante pensarlo al paciente en su conjunto. Podemos solicitar pruebas complementarias de líquido cefalorraquídeo como es el test de látex, el ADAP si sospechamos de infección por tuberculosis o linfoma, PCR, también si pensamos tuberculosis o un virus del herpes simple, citológico para las carcinomatosis meningias, tinción con tinta china para criptococo, principalmente si el paciente es un paciente VIH, BDRL y el bacilo de Koch. Esto, fundamental, lo hemos visto toda la vida, pero no siempre se le olvida, o lo olvida, que es las características del líquido cefalorraquídeo según la etiología. Cuando nosotros estamos ante una meningitis piógena, bacteriana sería, el líquido cefalorraquídeo es un líquido turbio, tiene entre 1000 a 5000 células por milímetro cúbico, hay predominio de neutrófilos, polimorfonucleares. Esto me indica que es una infección aguda. Hay proteínas mayor a 200 miligramos por decilitro y la glucosa está por debajo del 50% con respecto a la glucemia. ¿Por qué? Porque la bacteria se está comiendo la glucosa, perdón. Etiología: meningococos, hemófilos influenza y neumococo. Las meningitis virales presentan un líquido claro, hay células entre 10 a 1000, predominio mononuclear, 45 a 200 proteínas, la glucosa está normal porque el virus no se la come. Y la etiología, el enterovirus, la parotiditis, el virus del herpes simple, el HIV, el citomegalovirus, listeria, las encefalitis virales, etc. Por otro lado, meningitis crónica va a ser un líquido cefalorraquídeo levemente turbio, con células entre 100 a 1000, predominio mononuclear. Que sea mononuclear ya nos está hablando de un proceso agudo. Las proteínas están aumentadas, la glucosa disminuida y pensamos en Cryptococcus, carcinomatosis o tuberculosis. Y la meningitis parameningea nos va a dar un líquido cefalorraquídeo claro, células entre 10 a 1000, hay predominio de neutrófilos, 45 a 200 células, glucosa normal, y vamos a pensar en abscesos encefálicos, abscesos epidurales, empiema subdural. Tratamiento: vamos a ir con antibióticos, si es una meningitis meningocócica, penicilina G, 12 millones de unidades por día. Si pensamos en hemófilos influenza, una cefalosporina, y la vamos a asociar a corticoides en niños. Meningitis neumocócica, penicilina G o cefalosporina. Meningitis por gram negativo, cefalosporina o aminoglucósido. Meningitis piógena, cefalosporina más ampicilina. Meningitis tuberculosa, el tratamiento de la tuberculosis, etambutol, isoniazida, rifampicina y piracinamida.
meningitis por hongo, anfotericina B, y las meningitis virales, tratamiento sintomático y ambulatorio. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de tratamiento sintomático? Reposo, analgesia, hidratación, antipiréticos. Cuando el paciente nos llega con todo el cuadro meningio y nos llega inmediatamente con la rigidez de nuca, con el Purkinje, etc., nosotros vamos a hacer como un manejo del shock. Bien, inmediatamente debemos desinflamar esas meninges. Vamos a ingresar al paciente, vamos a hacerle una vía periférica, vamos a comenzar a instilarle o a infundirle solución fisiológica e inmediatamente vamos a administrarle corticoides 0,15 miligramos por kilo cada 6 horas con dexametasona durante 4 días. Vamos a pasarle también el antibiótico, vamos a buscar una buena perfusión cerebral y si el paciente está cursando con crisis epilépticas, con convulsiones, antiepilépticos, si no, no hace falta. Vamos a manejar bien su estado de hidratación para evitar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y si existe edema cerebral, vamos a manejarlo, vamos a disminuirlo con manitol. Entonces, yo sospecho una meningitis bacteriana porque el paciente viene con dolor de cabeza, con rigidez de nuca, con signos focales. Si yo tengo papiledema y signos de foco, hago hemocultivo, porque recuerden que si hay papiledema, no puedo hacer punción lumbar. Entonces, si tenemos papiledema, no voy a hacer punción lumbar, pero voy a hacer un hemocultivo, voy a hacer un tratamiento empírico y solicito un ataque de cerebro. Si hay una lesión de masa, vamos a considerar tratamiento alternativo. Podemos tener una lesión ocupante de espacio, podemos tener un tumor, podemos tener una hemorragia, etc. Si hay ausencia de masa, listo, yo ya puedo hacer una punción lumbar. O si no tenemos papiledema, hago hemocultivo más punción lumbar. Si el líquido cefalorraquídeo aparenta ser una meningitis bacteriana, solicitamos tinción de Gram o antígenos. Si no tenemos tinción de Gram, tratamiento antibacteriano empírico, y si nos da la tinción de Gram, listo, vamos al tratamiento específico. La mortalidad de una meningitis o la posibilidad de frecuencias va a depender mucho de la edad del paciente, o la posibilidad de secuelas va a depender mucho del patógeno causante y de la edad del paciente. En los niños es muy alta la mortalidad, igual que en los ancianos. Y también presenta como secuelas la hipoacusia, la declinación intelectual, las epilepsias. Bien, por lo tanto es importantísimo detectarla a tiempo y tratarla de forma oportuna.